Hola, mucho gusto, yo soy César Vadillo del canal de YouTube La Hormiga Antropológica, pero también soy antropólogo por profesión y me acabo de integrar hace muy poquito tiempo con los cronistas de Azcapotzalco. En este video me gustaría hablar sobre un personaje que es importantísimo para nuestra historia y que además estamos a punto de conmemorar una de sus grandes acciones en nuestra historia y en su propia vida. Me refiero a Cuitláhuac. Seguramente habrán escuchado de este personaje, pero ¿quién es realmente Cuitláhuac? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, lo que sabemos es que fue el penúltimo Hueytlatoani de la Ciudad de México, Tenochtitlán, y que murió por la viruela. Es lo que sabemos. Normalmente en la escuela se nos enseña solamente estos rasgos, ¿no? Sin embargo, no era solamente eso. Cuitláhuac es una de las personas con una ascendencia más importantes de todo el señorío. Él fue primo del último Hueytlatoani, Cuauhtémoc, y además fue el hermano del Hueytlatoani Moctezuma Xocoyotzin, sino que también fue hijo de Axayácatl, otro Hueytlatoani. Pero también su abuela no fue nada más ni nada menos que Atotoztli, que posiblemente haya sido la primer gobernante de todo un señorío en la época prehispánica. ¿Y quién era ella? Ella no era más que la única hija legítima de Moctezuma Itzcuilcamina. Moctezuma Itzcuilcamina, otro Hueytlatoani, que además era el bisabuelo de Cuitláhuac. Y la cosa no queda ahí, sino que además también el tatarabuelo de Cuitláhuac era Huitzilihuit, otro de los grandes tlatoanis mexicas. Y no queda ahí la cosa. Por último, podemos mencionar que también descendía de Acamapixtle, el primer Hueytlatoani de todos los mexicas. Pero la cosa no queda ahí solamente con que, pues sí, desciende de alguien importante. ¿Y qué? No. La cosa es que tuvo la mejor preparación que pudo haber tenido una persona en su época. Y él no solamente se desempeñó como el hermano de Moctezuma Xocoyotzin o como penúltimo Hueytlatoani, que hay que decirlo, no por ser el penúltimo fue un mal gobernante. De hecho, es considerado uno de los mejores, aunque lamentablemente pues no vivió mucho tiempo. No solamente fue el penúltimo Hueytlatoani mexica, sino que también antes de eso desempeñaba dos papeles: el de gobernante de la ciudad de Iztapalapa como su Hueytlatoani y también el de Tlacoxcacatl. ¿Qué es el Tlacoxcacatl? Es algo así como el gran jefe de guerra, el segundo al mando debajo del Hueytlatoani. Entonces, mientras él era señor de Iztapalapa, Hueytlatoani de Iztapalapa, al mismo tiempo era el Tlacoxcacatl, el gran jefe de guerra que estaba a las órdenes de Moctezuma Xocoyotzin, el Hueytlatoani de todos los mexicas. Ahora, también podemos hablar un poquito de su historia, ¿no? Él nació en 1476 en la Ciudad de México, Tenochtitlán, pero no sabemos exactamente la fecha, ni mes, ni día. Ese es un dato desconocido. Lo que sabemos es que participa en la lucha con dos ciudades, Huejotzingo y Huaquechula, y que lidera una de las partes del ejército y sale victorioso. No solamente eso, también ya como señor de Iztapalapa decide concluir con la obra que habían empezado tlatoanis anteriores, que fue separar las aguas del lago de Texcoco y las aguas del lago de México. Esto para que no se mezcle el agua salada con el agua dulce y también ayudar a prevenir inundaciones en la Ciudad de México, Tenochtitlán y sus alrededores. Y es él el que finalmente concluye esta obra. El Albarradón
que divide estas dos aguas. Pero no solamente se queda ahí, sino que también al mismo tiempo emprende la construcción de uno de los palacios más lujosos que pudo haber sido construido en época prehispánica en México, y lo construye en Iztapalapa. En este palacio se podía acceder solamente a través de canoa, y cuenta con muchas habitaciones, además de varios patios interiores, jardines y también albercas. Ahora, ya su participación en la época del encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma también queda patentado, aunque no bajo su nombre. Más adelante comentaremos ese punto. Sin embargo, se le menciona como una de las personas que se encuentra primero con Cortés y lo lleva finalmente ante Moctezuma. Ya en la presencia de Moctezuma, Cortés intenta abrazarlo, y él, siendo uno de los personajes más importantes del ejército y además protector del emperador, pues evita que Cortés lo abrace. No se sabe muy bien porque hay bastante confusión en ese punto, no hay un acuerdo. Sin embargo, lo que se cree académicamente es que, considerada la masacre del Templo Mayor, él es una de las personas que empieza a organizar a los guerreros para defender a la población y para defender a los sacerdotes y sus cultos y sus tradiciones. Posteriormente toma por asalto el palacio de Axayácatl de su padre, que era en donde se hospedaba Hernán Cortés y todos los españoles. Logra finalmente expulsar a los españoles del palacio de su padre, y ellos se mudan al palacio de Moctezuma, donde además lo tienen de rehén, y donde se mantienen escondidos y atrincherados durante varias semanas. Sin embargo, el día 30 de junio, los españoles, escondidos en la noche, empiezan a salir del palacio de Moctezuma, intentando huir de la ciudad. Sin embargo, alguien da aviso, una mujer anciana se da cuenta de que los españoles están saliendo de la ciudad y da aviso. Y en ese momento, Cuitláhuac organiza inmediatamente las tropas, ordena que empiecen a tocar los tambores de cuero de serpiente en el templo de Huitzilopochtli y de Tlaloc, y salen los guerreros a perseguir sobre esta calzada y además sobre cientos, miles de canoas a los españoles. La gran mayoría de los españoles mueren en el asalto. Muchos de ellos, según la tradición, no pudieron huir a la velocidad que necesitaban porque iban cargados con el tesoro de Moctezuma. Sin embargo, algunos logran escapar, al igual que algunos aliados suyos tlaxcaltecas, y finalmente llegan a Popotla, donde pueden descansar un poco, y según las crónicas españolas, a Cortés lo embargó una tristeza terrible y lloró por sus hombres, por esa derrota. No tenemos constancia de que haya llorado en algún lugar en particular. Sin embargo, la tradición pues nos dice que fue en el árbol de la noche triste, porque así se le consideraba. La historia no queda ahí. Apenas los españoles huyeron de la ciudad, se lleva a cabo la coronación de Cuitláhuac, ya que su hermano Moctezuma había sido muerto unos días antes. No se sabe muy bien si fue, como dice las crónicas españolas, apedreado por la misma población decepcionada por su líder, o si fueron los españoles los que lo asesinaron al ver que ya no tenía una utilidad. Realmente no se sabe. Sin embargo, Cuitláhuac fue electo por todos los sabios, aunque algunos dicen que fue electo incluso antes de que su hermano falleciera, pero el caso es que él es nombrado Hueytlatoani de todos los mexicas. Inmediatamente comienza a convocar a los guerreros que tiene a su disposición en todos los territorios controlados por los mexicas. A unas semanas de haber sido nombrado Hueytlatoani, logra reunir a un total de 500,000 guerreros listos para combatir. Empieza a organizar las defensas de la Ciudad de México, Tenochtitlán, y empieza a organizar ataques en persecución de los españoles y de sus aliados tlaxcaltecas, ya que él no es alguien que espere solamente.
Es considerado por uno de los cronistas de la época, Fray Juan de Torquemada, que no lo confundamos con Torquemada, el español de la Santa Inquisición, que ese es Tomás de Torquemada. Y Fray Juan de Torquemada lo que dice es que Cuitláhuac era una persona astuta, inteligente, pero muy beligerante. Finalmente él empieza a organizar ataques, empieza a organizar las defensas. Sin embargo, la tragedia no le permite llegar a fin su labor, ya que apenas unos meses después de haber sido electo Güey Tlatoani, contrae la viruela y finalmente muere el 25 de noviembre de 1520. Quien queda finalmente a cargo es el último Güey Tlatoani de México Tenochtitlán y de todos los mexicas, que es Cuauhtémoc, su primo. Vamos a hablar un poquito sobre el nombre de Cuitláhuac. Bueno, mucha gente ha querido dar un significado, entender de dónde viene la palabra o el nombre Cuitláhuac, qué significa. Incluso aquí es algo difícil, ya que como no tenemos muchas fuentes al respecto, no podemos decirlo con certeza. Hay 4 posibilidades. La primera y más común explicación de su nombre es que Cuitláhuac vendría a significar el que está a cargo de hacer algo, que podría cambiarse un poquito por definición etimológica. Cuitláhuac podría provenir de Cuitlahuia, que significa estar a cargo de algo o encargarse de algo difícil, pero esta a su vez proviene de Cuitla, que significa excremento. Excremento, y metafóricamente podríamos decir algo difícil, o el que realiza las cosas difíciles. La segunda explicación del origen de su nombre tiene que ver con esto mismo. Cuitla significa excremento, y se piensa que Cuitláhuac puede haber sido una derivación o una deformación de la palabra Cuitlaatl, que significaría excremento de agua, entendiendo el excremento de agua como las algas, y en específico las algas secas. Entonces podríamos decir que Cuitláhuac podría significar alga seca. La tercera explicación es una mucho más sencilla y mucho más concisa. Es que le gustó el nombre de la ciudad, que se llamaba así, Cuitláhuac, la actual alcaldía de Tláhuac, y pues que le gustó tanto que decidió quedárselo y se quedó como Cuitláhuac, y que podría significar justamente lugar donde hay excremento en el agua o lugar donde hay algas secas. Ahora, la cuarta explicación en lo personal es la que más me gusta, sin embargo la que creo menos realista. La explicación es que el nombre no es Cuitláhuac, sino Cuautláhuatl, que significaría Cuautli, que es águila, y Atl, agua, águila sobre el agua. Entonces la explicación es que el nombre Cuitláhuac es una deformación de Cuautláhuatl. Sin embargo, que este pudo haber sido el nombre, pero cuando se dio la noche en la que los españoles huyeron, al finalizar la noche le preguntaron a Malintzin: oye, ¿y quién era el que dirigía a los guerreros? Y ella pudo haber dicho, ya sea por despecho o burla hacia los mexicas o hacia los mismos españoles, en son de burla pudo haber dicho Cuitláhuac. En lugar de decir águila sobre el agua, pudo haber dicho el excremento en el agua, o pudo haber dicho el que se encarga de las cosas difíciles. Son estas 4 las explicaciones de su nombre. Cualquiera que sea, al final es un nombre importante, poderoso. Y bueno, fue tan importante y poderoso su nombre que incluso les comentaba que no había muchas fuentes sobre él, y es por esta simple razón. Una persona que logró darle a los españoles la corretiza de su vida, armado solamente con lanzas, dardos y armas que los españoles consideraban primitivas, comparadas, claro, con sus espadas y sus cañones y sus mosquetes, que de poco les sirvieron durante esta batalla. Y
fue un hombre tan poderoso que además organizó la defensa. Su nombre era muy poderoso, muy importante como para dejarlo pasar, por lo que en la mayoría de las crónicas simple y sencillamente es omitido. Y no solamente omitido, sino que en algunos casos las acciones que él desarrolla se las adjudican a otros personajes, como son justamente a su primo Cuauhtémoc. Así que finalmente pues le aplicaron la de Gladiador, la película. Si quieren matarme, primero tendrán que matar mi nombre. Y bueno, él murió por la viruela, pero su nombre seguía viviendo. Y tuvieron que matar el nombre, borrándolo de la historia, borrándolo de las crónicas, y es por eso por lo cual tenemos muy poco registro de su vida. Pues bien, ese fue Cuitláhuac, y pues no sé qué les haya parecido su historia. Podríamos decir que él nos dio una noche victoriosa, como dicen unos, o una noche triste, como dicen otros, o dado que la gran mayoría de los mexicanos somos mestizos, alguna parte europea, alguna parte indígena, alguna parte afrodescendiente, creen que deberíamos decir que fue victoriosa, o que fue una noche triste, o que simplemente, como algunos académicos proponen, no le demos un valor a la noche, simple y sencillamente la escribamos y la titulemos La Noche de la Huida, que fue lo que al final se hizo. Pues eso es todo, muchísimas gracias. Nos vemos.